Medio Oriente no es blanco ni negro. Medio Oriente tiene muchos tonos de gris. Dentro del marco de una ofensiva inminente, la cual hablamos acá desde el primer día, pero Israel ya está lista para una segunda fase operativa. Ya el gobierno de Israel nos dio el parámetro de que van a atacar tierra, mar y aire, de la misma forma que atacó Hamás a Israel. En este marco de situaciones, que es un abanico inmenso, Arabia Saudita suspende su acercamiento con Israel, al menos de lo que corresponde a Irán y a Hamás. Ya por lo menos el cometido está logrado. Irán dice: yo no fui, pero fue. Los gobiernos o los líderes globalistas que nos gobiernan hoy día dicen: no hay evidencia de que Irán haya sido. Sin embargo, sí hay evidencia. ¿Por qué lo dicen? Simple y sencillamente para no meter más carbón a la hoguera, ¿no? Pero evidencia sí la hay. El viernes, alrededor del mundo, hubo movimientos de solidaridad hacia con el pueblo de Palestina. Egipto, Pakistán e Irak registraron los mayores protestas en apoyo a Palestina. Estados Unidos despliega ya su segundo portaaviones. Ya había uno, ya había llegado hace un par de días el Gerald Ford a la zona. Ahora hay dos. Se le junta el USS Eisenhower en apoyo pues a Israel. Rehenes siguen cautivos, desaparecidos, con la esperanza de que regresen vivos a sus hogares. Sin embargo, las fuerzas de defensa israelitas hace 10 horas entraron a cierta zona de la Franja de Gaza para poder sacar los cadáveres de israelitas que habían sido secuestrados por Hamás. Esto según el coronel Peter Lerner, que en una conferencia de prensa nos lo dejó saber. Este abanico nos abre la diplomacia en todas las partes, trabajos forzados para los políticos, obvio, ya están ganándose bien el salario, ¿no? Ehud Olmert, exministro de Israel entre el año 2006 al 2009, expresa de que Benjamín Netanyahu tiene sus días contados. Yo creo que sí, de una u otra forma los tenía contados. ¿Por qué? Porque la parte de izquierda y a su vez los intereses de izquierda globalistas internacionales están enfocados de que Israel tiene que cambiar no a la derecha sino a la izquierda. Ehud Olmert nos dice que, una de las cosas que le critica a Benjamín Netanyahu es que pues obviamente habían sacado unidades aparentemente del área de la Franja de Gaza para apoyar a colonos, irlos a cuidar. Colonos ortodoxos que estaban celebrando algo en el área de Cisjordania. Pero resulta que estos colonos ortodoxos desde 1967 lo que están causando siempre ha sido un bendito problema para Israel. Vienen desplazando a los palestinos poquito a poquito. En el año 2022 se registraron 1.100 colonos palestinos desplazados por estos colonos ortodoxos. Ehud Olmert los califica o clasifica como judíos mesiánicos que intentan desequilibrar Cisjordania y todo su contexto y área. Interesante. Soy Claudio Barceló y les doy la bienvenida a Zona Global. Muchas cosas por entender, muchos conceptos en desarrollo y cómo poderlos sintetizar en poco tiempo. Ya todos sabemos que Hamás es la abreviatura en árabe de lo que correspondería en español al movimiento de resistencia islámica. Muy bien. Basado en este concepto, yo no sé por qué voy a filtrarles aquí mi contraparte a
lo que pude ver incluso acá dentro de YouTube. Hay una cantidad de gente que viene hablando en contra de Israel, manipulando políticamente, ideológicamente, yo creo que al pueblo latinoamericano, los que hablamos español. Pero resulta que esta señora no es latinoamericana, es rusa. Resulta que no vive en Rusia, vive en España. Y resulta que su línea izquierda es muy profunda. Yo no sé hasta dónde se le puede creer. Ha cometido muchísimos errores, ¿saben? En toda una cantidad de conceptos que yo vengo viendo a través de ya mucho largo rato. Pero fíjense cómo hablan de una arrogancia colonial. No, yo no creo que sea ninguna arrogancia colonial. Hablan de bombardeos cuando les da la gana a Israel. No, tampoco Israel bombardea cuando les da la gana. Una mala información a mi forma de buen ver. ¿Se habla de un castigo colectivo a una población? Sí, pudiese ser que sí. Pero vamos a desintegrar esto un poquito. Voy a tratar de ir un poco más pausado y a la vez más rápido. El tiempo siempre a mí me mata, ¿no? Miren qué interesante. Gaza tiene 40 kilómetros de largo. Vienen a ser como unos 25, si acaso 30 millas de largo por 11 kilómetros de ancho. Es una zona pequeña, pero yo no sé por qué aquí todo el mundo está analizando este conflicto desde 1945 al 47. Siglo pasado, siglo XX, 1945, 1947. Este conflicto no viene desde 1945. Este conflicto tiene más de 2000 años de historia, familia. Ustedes me preguntan por qué. Palestina ha sido siempre un objeto de disputas, guerras, complicaciones. Creo que Egipto tuvo una zona de mando en Palestina. Para aquellos que no sepan, o bueno, que hayan leído la Biblia, tanto el Nuevo Testamento como el que manejan los judíos, que sería el Viejo Testamento en la línea católica, apostólica o la línea cristiana, los palestinos son los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos? Ellos son los palestinos que llamamos hoy día. O sea que esta historia viene rodando hace mucho tiempo. Y no solo esto. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Sansón y Dalila? Bueno, se desarrolló ahí mismo, en Palestina. O sea que esta historia, estos conflictos, estas disputas, tienen muchos largos siglos, familia. Y las disputas con el pueblo de Israel, el pueblo judío como tal, y los árabes, es una disputa de más de 2000 años. O sea que no sé por qué esto se viene enfocando desde 1947. No, en 1947 la comunidad internacional cometió un error, metió las patas y todavía todos seguimos metidos dentro de este concepto. Ustedes me van a preguntar por qué. Bueno, vamos a analizar Israel. Vamos a hacer un ejercicio de trasladarnos a Israel en lo que hemos podido ver de Israel y del pueblo palestino. Muy bien. Resulta que la comunidad internacional en el año del 45 al 47 deciden darle un pedazo de tierra a los israelitas que venían con toda la problemática del holocausto, pero ya no sabían qué hacer con ellos. Total, les dieron una tierra que es inservible, prácticamente árida, no hay agua, no había nada. Y le dijeron, tome, entren ahí porque ya no sabemos qué hacer con ustedes. Esta es la realidad del cuento. Le quitamos a estos señores un pedazo de tierra, móntense ahí y vean a ver qué hacen con ellos. Con esa tierra. Muy bien. Grave error. Sin embargo, esta gente empieza a desarrollarse dentro de este pedazo de tierra. Nos trasladamos dentro de la parte histórica, pero si nos vamos a la parte histórica pasaríamos todo el día hablando de esto. Vamos a centrarnos en un Israel de hoy día. Y esto es lo que se vive en Israel hoy día. Yo lo he visto con estos dos ojos. He visto pasar a un
ortodoxo, caminando por la calle, voltea a ver a cristianos y los insulta. Sigue caminando en otra historia diferente, dos monjitas, y pasa otro colono ortodoxo y lo insulta. Está un palestino sentado vendiendo sus productos y el hombre, otro ortodoxo, se acerca a insultarlo. Aparece un hombre palestino con una bandera palestina protestando y llega un policía israelí, le quita la bandera y le empieza a entrar a patadas. Lo he visto. Nadie me lo ha contado. Estamos claros hasta aquí. Entonces los israelitas son malos. No, no estoy diciendo eso. Espérense que yo no he terminado. Fíjense qué interesante. Hay protestas dentro de Israel por parte de los palestinos, protestas violentas. Total, la policía israelita tiene que entrar. En el que viene y en el que va, un policía dispara contra un palestino que venía con un cuchillo a atacar a los israelitas y lo mata. A los ojos y a la vista y paciencia de su hijo de 7 años. Y esto es repetitivo, no es una acción única. Y yo les hago la pregunta a todos, ¿qué ustedes creen que pueda suceder con ese niño? Yo se los voy a decir, un trauma psicológico, un trauma de vida, un trauma absoluto y un odio profundo criado desde ese momento hasta que tiene 20 años y más para adelante, contra todo lo que pueda ser sionista, judío, Israel y demás para allá. ¿Es lógico? Sí, sí es lógico. ¿Es aplicable? Claro que es aplicable. Pero vamos a decir que no todo esto es Israel. Vamos a echar la contraparte para el otro lado. Esta es otra historia de una familia judía que decide tomar un día de campo, se monta en su auto, papá, mamá y 2 hijos, y van un día de campo felices por la carretera, y de un momento a otro un palestino coge una piedra y a tiro de piedra la tira y pega contra el parabrisas. La física nos indica qué es lo que sucede. La velocidad de la piedra versus la velocidad del vehículo, la piedra impactando en el parabrisas, obviamente un accidente. Chocan, como es lógico de pensar, todo el mundo termina quebrado, con grandes fracturas. Vamos a ponerlo en esta historia más dramática. La mamá muere en el accidente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a sentir estos 2 niños que iban en la parte de atrás del vehículo? Un odio absoluto por los palestinos, un trauma psicológico, un trauma de vida y un odio total contra los árabes o palestinos. ¿Es lógico? Sí, sí es lógico. ¿Es aplicable? Sí, es aplicable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que tanto judíos como palestinos tienen un odio racionalmente entendible. Pero el error no son ellos. Creo que tanto judíos, israelitas, porque por lo visto hay muchos judíos, y sí, sí los hay. Así como palestinos, que también hay muchos, sí, también los hay. Estos 2 actores dentro de este escenario son básicamente, yo no diría que los actores, yo diría que son las víctimas de todo un escenario internacional que no se desplaza y se desarrolla hoy día ni hace 7 días atrás. Se desarrolla hace muchísimos años atrás. Pero ellos son las víctimas. Aquí hay 2 víctimas, los israelitas y el pueblo palestino. Esta es la realidad del cuento. Sin embargo, dentro de esta base y esta descafeinada y nada situación, ya se los filtré ahí, yo no estoy de acuerdo con lo que mucha gente dice, de que los israelitas aquí son los malos. No, no creo que sea así. Y voy a empezar a desglosar aquí un pedacito más con lo que refiere al pueblo palestino. Fíjense que jamás
o sea, y digo discrepo porque hablan de un régimen de segregación, un régimen de discriminación y un régimen de maltrato. Pero nadie habla de que cuando Israel se abre a los palestinos entran en la hora más concurrida con 100 kilos de dinamita en un chaleco, entran a un autobús, a donde el autobús va repleto en su máxima capacidad de personas y detonan una bomba y matan 20 judíos. O bien, un palestino cruza la línea y asesina a punta de cuchillo a 2 o 3 judíos. Esto ha sido repetitivo en el tiempo. Y lo hemos visto, lo tengo recopilado hace más de 10 o 15 años dentro de mi línea de información. Pero veamos el punto inicial. El pueblo palestino, Hamás. Las elecciones en Palestina, hay 3 tipos de elecciones en Palestina. Las parlamentarias, que eligen la parte legislativa o el consejo legislativo. Las presidenciales, obvio, elige al presidente, y las locales, que elige los municipios. La Franja de Gaza tiene 5 distritos diferentes, que es en este momento lo que nos va a interesar. Y Cisjordania tiene 11 distritos distintos. Pero bueno, los 5 distritos dentro de la Franja de Gaza es el norte de Gaza, la ciudad de Gaza, Deir al-Balaj, Khan Yun y la parte de Rafah, o Rafah. O Rafah, creo que se pronuncia, ya entre ruso, ucraniano y árabe, y como que complicado. Pero bueno, estos son los 5 distritos en la Franja de Gaza. ¿Qué pasa? Perdón. Que el partido dominante dentro de lo que es la línea palestina es Fatah, o sea, lo que fue la Organización para la Liberación de Palestina, lidiada por ¿quién? Yasser Arafat hace muchos años. ¿Quién la maneja hoy día? O sea, ¿quién es el presidente? El presidente es Mahmoud Abbas, aunque hay muchísimos partidos, hay numerosos partidos dentro de estas elecciones. Pero las últimas fueron entre el 2005 y el 2006. El cuento es que Mahmoud Abbas gana la campaña electoral como presidente. Para el 2005, un año después, 2006, vienen las elecciones parlamentarias. ¿Quién las gana? Las gana Hamás. Para el 2009 se aplazaron las elecciones dentro de Palestina porque hay un conflicto entre Hamás y Fatah. Y es un conflicto realmente ¿de qué? De poder. Yo lo veo así. Ese deseo de todo ser humano de poder y de dinero y de capacidad económica. No existe nada más. Pero este es el conflicto que lleva Fatah y Hamás. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Para el 2006, fíjense, Hamás abre un gobierno propio en lo que es la Franja de Gaza. Recuerden que Cisjordania está aquí, la Franja de Gaza está acá. Y en el medio, Israel. O sea que qué difícil manejar los dos conceptos. Obviamente es difícil. Y esto causa un problema también dentro de las elecciones y dentro de lo que es el manejo del pueblo de Palestina. Lo que podríamos llamar esa libertad de circulación como tal. Sí, es un problema para el pueblo palestino. Pero sin embargo, para el 2006, Hamás abre un gobierno propio en la Franja de Gaza y pone un segundo primer ministro, su nombre, Ismail Haniyeh se llama. Y resulta que este señor pertenece a Hamás. Para el 2014, Israel tiene, o bueno, empezaría el año 2014 en Israel con 5,000 prisioneros encarcelados por Israel, de los cuales 14 son miembros del Consejo Legislativo Palestino y 10 en detención administrativa. Este es el último, bueno, no es el último informe porque la verdad ese es el que he podido tener. No sé cómo estará hoy día, me imagino que esto ha venido subiendo o decreciendo, pero para el efecto es el mismo, ¿sabe? Al final de cuentas, yo me pregunto, ¿qué ha hecho Hamás por el pueblo palestino? No lo sé.
Sin embargo, el pueblo palestino tiene el 68% de desempleo, es un pueblo pobre, ganan 340 euros al mes. Realmente ninguno de los países árabes que pudiesen ser parte de ellos los quieren. Tú dices 68%, no hay cómo integrarlos a las acciones laborales de cualquier país. ¿Por qué? Porque no saben hacer nada. No están preparados, no han tenido la oportunidad de trabajar ni de aprender. Entonces, ¿cómo integras a esta gente a una línea laboral en otro país? Una pregunta que me la pueden responder cualquiera de ustedes. Hamás viene y ha tirado más de 5.000 misiles. Estos son las primeras horas del sábado pasado. Ya vamos a 8 días de esto. ¿Y de dónde salieron 5.000 cohetes? Vamos como por 7.000 cohetes al día de hoy. ¿Y de dónde salieron? Interesante pregunta a hacerse. Hamás ha estado fabricando sus propios cohetes. ¿Esto quién nos lo dice? Ali Baraket se llama. ¿Dónde está Ali Baraket? Exiliado. No está ni siquiera en Gaza, pero es líder de Hamás. Todos los líderes de Hamás, si no viven debajo de tierra, viven exiliados en alguna parte, no están ahí. O sea que es el pueblo de Palestina el que se jama el cuento, no los líderes. Exiliado en Líbano, miembro de Hamás, y niega que Irán le ha dado la ayuda. Y digo, ¿y de dónde salieron estos cohetes? Un cohete cuesta dinero. Han sido más de 7.000. Que han entrenado a sus propios combatientes. Estamos hablando de que Hamás tiene entre 25 a 35.000 combatientes activos. Oiga, esto es un ejército. Ya 40.000 personas dentro de una situación combativa es un ejército. O sea, tienen ejército, pero no hay comida para el pueblo. Tienen un ejército y fabrican cohetes para matar israelitas, pero no tienen agua, no tienen electricidad, no pueden ir bien a las escuelas y no tienen trabajo el 68% de la población. ¡Wow! Esto es de locos, ¿no creen? Ahora parece que la parte de Cisjordania, al menos lo que es Hezbollah, tienen misiles antitanque Kornet. Se escribe con K por aquello de que lo confundan con la C. El 9M133 Kornet, fabricación rusa. La OTAN lo denomina el AT-14 Spigot. No, Sprigot. No, Spriggan, no es el Spigot, es el Spriggan. El AT-14. Fabricado por KBP en 1994 con 152 milímetros. Es por guía de láser, o sea que no es tan obsoleto. ¿Saben cuánto cuesta cada uno de estos aparatos? Sí, el 9M133 Kornet de fabricación rusa que tiene, ¿quién? El pueblo de Palestina. ¿Para qué? Para atacar a los israelitas. ¿Saben cuánto cuesta cada unidad? Yo se los voy a decir, $26.000. Pero en Palestina no hay agua, no hay luz, no hay comida, viven de la ayuda internacional. Estados Unidos es el mayor apoyante de ayuda internacional al pueblo de Palestina, dicho sea de paso. Atrás la comunidad europea y atrás de ellos los países árabes no tienen nada. Pero sí tienen $26.000 por unidad para gastarse en armas antitanque. ¡Qué horror! Y aparece todavía una descafeinada dentro de la base, ¿ok? Diciéndome que pobrecito el pueblo de Palestina y que el castigo colectivo de muchos protestando en contra del ataque de Israel. Drones con municiones, red de túneles, una guerra absoluta donde ellos ni siquiera aceptan al pueblo de Israel en ningún nivel. Lo eligen, donde el pueblo de Palestina, o sea, lo que es la franja de Gaza hoy día, se entrelaza la parte política, la parte social,
la parte civil versus la parte militar de 40,000 combatientes en armas de Hamás. Y me están diciendo, pobrecito el pueblo de Palestina. Caray, esto es un caos. Esta señora descafeinada dice cacharros de guerra. No, no, señora, no son cacharros de guerra. Se llaman armas de guerra para matar seres humanos. Y en este caso, israelitas. Óiganme, esto es completamente irracional. Aquí no había una guerra previa. Aquí no hubo aviso, aquí no había un conflicto más allá de lo que ha venido sucediendo hace 2000 años, pero a malsalma, a traición, en descaro, en un día de fiesta religioso que ni siquiera, oiga, yo respeto la parte religiosa, no importa quién sea, musulmanes, judíos, católicos, yo soy católico apostólico romano, pero respeto los conceptos religiosos y espirituales de cualquiera. Si vengo el Hare Krishna, lo voy a respetar. Esta gente no respetó absolutamente nada. Gente civil que no está en guerra, que no tenía un arma en la mano, que no pudo defenderse. Los mataron, los asesinaron, los violaron, los destrozaron, se los llevaron presos. No tengo la menor duda que nunca van a regresar a la casa. Y esto es lamentable. Y que me aparezca la gente diciendo, pobrecito el pueblo de Israel. Yo no le estoy diciendo que no. Yo pienso que hay que tener medida de lo que se está haciendo. Pero ¿cómo se tiene medida en esta situación? Aquí hay un culpable. Se llama comunidad internacional. Hay dos víctimas, el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Y hay un montón de idiotas hablando cosas que no son. Los voy a dejar con esta. Realmente esto es indignante. Sin embargo, confío en Dios de que las fuerzas de defensa de Israel preparen realmente una incursión controlada, específica. Tengo mis dudas, pero confío en Dios, de que les ponga la mano y vayan donde tengan que ir y no al pueblo realmente que yo no sé qué tanto sea inocente, pero sigue siendo pueblo. Un feliz domingo, familia.